Hola mis amores, yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí con ustedes su maestra Jady Rodríguez y vamos a dar gracias a Dios. Sí. Gracias Señor por todo. Gracias Señor por este hermoso día. Gracias Señor por nuestras familias, nuestros padres. Gracias Señor por todo lo que tú nos das y por todo lo que nos quitas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien niños, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Niños, los adjetivos son palabras que nosotros utilizamos en el día a día y que son verdaderamente muy importantes en nuestro lenguaje, lo que hablamos día a día. Este adjetivo debe venir o debe concordar o debe tomar en cuenta lo que es género y número. Cuando hablamos de género, nos referimos al femenino y al masculino, pero en este caso vamos a hablar de los adjetivos. Un ejemplo de vamos a decir, que estas son palabras que complementan a un sustantivo, es decir, que lo modifica, le dan más información acerca del mismo. Entonces, estas son parte de sus características. Por ejemplo, como estamos trabajando el tema de las casas, si decimos la casa está en género femenino. Ahora, si en vez de decir casa se llamara caso, el caso sería de género masculino. Entonces, como dijimos anteriormente que los adjetivos van acompañados de género y número. Cuando hablamos de número, nos referimos a lo que es el plural y el singular. El plural es cuando hablamos en plural, es cuando hay más de uno. Hay más de uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando hablamos en singular, hablamos de una sola cosa, una sola persona, un solo objeto. Por ejemplo, yo dije anteriormente la casa. Si yo digo la casa, ¿cuántas casas hay? Una casa, excelente. Y si digo las casas, ¿cuántas casas hay? Hay más de una. O sea, pueden ser 2, 3, 4, pero hay más de una. Entonces, cuando yo digo la casa, estoy hablando en singular. El singular quiere decir que estamos hablando de una sola cosa. ¿Y el plural de qué dijimos que hablábamos? Muy bien, de varias cosas. Entonces, si yo digo las casas, estoy hablando en plural. Ahora, si yo digo las casas, ¿eso está en género masculino o en género femenino? Las casas. Muy bien, en género femenino. Y si yo digo la casa, ¿en qué género está? ¿Género masculino o género femenino? Muy bien, sigue estando en género femenino. Entonces, el género es una cosa, cuando los adjetivos se refieren a género, se refiere a una cosa, y cuando se refieren a números, se refieren a otra. Bien, género masculino, femenino. Número singular y plural. Les estoy explicando esto porque las tareas del cuadernillo del día 4, cuadernillo número 3, día 4, de la semana número 3, que están en las páginas 28 y 29, nos están hablando de los adjetivos que cambian. Y por eso cambian, porque los adjetivos cambian en género y cambian en número. Por ejemplo, en la tarea número 1 nos pide que volvamos a leer la noticia de ayer. De ayer hablamos de esta noticia, casas de plástico por el bien de todos. Entonces les pide que la lean. Ustedes junto con papi y mami o un tutor, pues entonces van a leer, van a prestar mucha atención. Esa es la tarea número 2, después de leer. Al género y al número de las palabras. Marca en la noticia las palabras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña.
como está en la tabla que sigue. Aquí nos presenta una tabla. Van a observar en la tabla cómo van cambiando esas palabras cuando tienen género masculino o género femenino. O diferente número al nombrar una cosa, singular o plural. Bien, por ejemplo, te ponen género masculino, te ponen la palabra plástico. ¿En qué género está esa palabra? Plástico. Plástico en género masculino. Ahora, ¿está en singular o está en plural? Está en singular. Ahora, si yo quiero llevar la palabra plástico a plural, ¿cómo lo hago? Recuerden que plástico es un solo, ¿verdad? Estamos en singular. Y si yo lo quiero llevar a plural, ¿cómo decimos? Muy bien, decimos plásticos. ¿Qué hicimos ahí? Le agregamos una consonante. ¿Cuál fue? La consonante S. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a buscar una palabra de las que está en este cuadro, que está en género femenino. Dice casa. La palabra casa, ¿está en qué género? ¿En masculino o en femenino? Muy bien, está en el género femenino, casa. Excelente. Ahora, ¿en qué número está? ¿En singular o en plural? Casa. Muy bien, en singular porque está hablando de casa. Es una casa. Aunque no menciona el número 1, sabemos que es una casa porque solo dice casa. Y si queremos llevar esa palabra casa a plural, ¿cómo hacemos? ¿Cómo decimos? ¿Qué hacemos? Excelente, le agregamos la consonante S e inmediatamente dice casas. Muy bien, niños. Entonces, en la tarea número 3 dice, cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo en su género masculino y femenino y en su número singular y plural. Primero ensaya con las tarjetas de letras los cambios en cada palabra. Si tienen tarjetas de letras, pueden utilizarlas. Si no, lo ensayan en el cuaderno y luego lo hacen aquí en el cuadernillo que te presenta un cuadro. La primera palabra que presenta es reciclada. Te dice que lo ponga en masculino, en femenino, en singular y en plural. Vamos a hacer ese ejemplo. Ese solito vamos a hacer, los demás lo van a hacer ustedes. Dice reciclada. Si la palabra reciclada, ¿en qué género está? Reciclada. Muy bien, está en femenino. Pero si lo queremos llevar a masculino, ¿cómo ponemos? En singular dice reciclada. Y en masculino, reciclado. Muy bien, vamos a quitar la última A y vamos a agregarle una O y dice reciclado. Luego te pide que lo ponga en femenino. Ya sabemos cómo es en femenino, que es reciclada. Sí, y te dice que lo ponga en singular. ¿Cómo es en singular esa misma palabra? Reciclada. Muy bien, se queda así mismo, reciclada. Y si lo queremos llevar al plural, ¿qué hacemos? Le agregamos la S y dice recicladas. Entonces, niños, ustedes van a continuar trabajando el cuadro. Van a leer bien las palabras que les presentan y si no recuerdan cuál es el género o cuál es el número, le dicen a mami, a papi o a su tutor que le devuelvan el video y escuchan otra vez qué es el género, cómo podemos clasificarlo, qué es el número y también cómo lo clasificamos. Van a continuar con sus tareas de la actividad 8 del cuadernillo. Recuerden que estamos trabajando en el cuadernillo número 3, semana 3, día 4, que están en las páginas 28 y 29. Entonces, espero que ustedes, aparte de esas tareas que les estoy poniendo del cuadernillo, quiero que me hagan un video. Oigan cómo quiero el video. Van a buscar objetos en su casa y me van a decir, por ejemplo, ese vaso. Ese vaso es de género masculino y está en singular porque es un solo vaso.
Pero si ustedes tienen varios vasos, pueden trabajar el plural también. Si hay varios objetos del mismo nombre, pueden trabajar el plural también. Quiero ver ese videíto para yo evaluarlo a ustedes. Entonces, ha sido todo por hoy. Ha estado con ustedes su maestra Jadi Rodríguez. Bye, bye.